¿Cómo ves el hacer música hoy en Venezuela? Uy, y tú vas a vivir la música. Yo inevitablemente recuerdo amigos que se rezagaron al final. Todos los días de estudio, vivir de tocar el vibráfono es pintoresco, pero es rarísimo. Pareciera que el artista tiene que pasar como por muchos roles para finalmente llegar al rol que verdaderamente les gusta, que es ser Que artista. es tocar. La música es cuando estamos tocando en la tarima, pero cuando tú te bajas de la música, que tienes que hablar otro idioma, que tienes que hacer una inmigración, te piden los documentos, que tienes que llenar unos recados, eso es otra parte. ¿Cuál crees que ha sido tu aporte al sonido de la ciudad? Yo me siento muy orgulloso de donde yo soy. Todo lo que nosotros hemos hecho en estas 3 décadas y media está, digamos, con esa pincelada de querer reinventarnos, ¿no? Venezuela es un país donde el regionalismo es muy liviano, es muy etéreo. Y dentro del negocio de la música, la estructuración y el trabajo tienen que estar presentes para poder lograr los espacios. Cuando te ven, por ejemplo, con los mesoneros, con desorden público, es la melodía perfecta, entonces entras en otro terreno que no es el de tu target. Y además yo me cuido mucho, no consumo nada de alcohol ni nada de esas cosas. Me encantaría recibir una llamada y que me diga, mira, te queremos convocar para una gira. Wow, o sea, bueno, y esto es una ilustración de esa energía. Pasan cosas, pero uno tiene que salir adelante. Hoy tengo la fortuna de hablar en mi casa aquí en Medellín con uno de esos artistas venezolanos que no necesita presentación, al menos para quienes conocemos la escena cultural de Caracas y los increíbles músicos que han salido del sistema de orquestas de Venezuela desde hace 50 años. Alfredo Naranjo nos ha alegrado por muchos años la noche caraqueña junto a Guajeo, su emblemático grupo de salsa, y además ha iluminado todos los teatros del país y de otros países con un instrumento tan particular como el vibráfono, la percusión que toca y con la que ha hecho composiciones para muchos artistas conocidos con los que ha colaborado, como Guaco, La Melodía Perfecta, Oscar de León o Desorden Público. Quienes son asiduos a los toques de cámara seguramente lo han visto en una de sus múltiples composiciones para orquesta o apadrinando talentos nobles que se terminan convirtiendo en referentes de la música en Venezuela. En mi caso, tengo el privilegio de decir que conozco a Alfredo Naranjo hace muchos años y que también fue quien tocó en la presentación de mi libro Al Son que nos toquen en Caracas en el año 2022, así que guardo ese recuerdo con muchísima emoción, porque además Al Son que nos toquen, mi libro de danza contemporánea en Venezuela, es el que hoy le da nombre a este podcast donde lo recibo de nuevo. Hoy Alfredo nos cuenta cómo es hacer música hoy en Venezuela y qué tipo de música se está haciendo, cuáles son las claves para tener una buena cohesión musical y administrativa en un proyecto musical, cuál es la estrategia que le ha permitido a él mantenerse en la escena después de tantos años y además cómo es el intercambio que se da entre esos nuevos talentos que van apareciendo y la música que ofrece desde el jazz y la salsa. Antes de dejarte con Alfredo Naranjo, te pido que te suscribas a este podcast en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast, en donde sea que lo estés viendo o escuchando en este momento. Seguirnos en @alsonquenostoquen en Instagram o Al Son que nos toquen podcast en TikTok, y si lo estás viendo en alguna de estas plataformas, este video es hora de ir corriendo al link que está en mi bio para que veas el episodio completo. Por último, si eres un artista que se siente estancado a nivel estratégico, te recomiendo que te postules a mi programa de acompañamiento estratégico para artistas que quieren pasar de ser invisibles a venderse con identidad y con estrategia. Todo esto lo haces en alsonquenostoquen.com. Ahora sí, te dejo con Alfredo Naranjo, quien me visitó aquí en Medellín en un fin de semana donde estuvimos en muchos toques de jazz, en bares muy pequeños, en salones de danza y en lugares muy especiales donde él y yo bailamos juntos al son que nos toquen. ¿Cómo decidiste tú que este iba a ser tu camino y no había otro? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Eso fue la primera etapa de mi proceso de aprendizaje y de formación en música, ¿no? Okay. Ya yo había ingresado al sistema de orquestas juveniles, ya yo ya tenía yo el respaldo de una beca del sistema de orquesta, y de la mano de eso yo fui miembro fundador de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, que también fue miembro fundador nuestro querido Rodolfo Sanglimbel. Entonces ya yo comencé como a tener una modesta estructura financiera donde me manejaba, y bueno, yo vivía con mis padres, pero colaboraba con la casa, y de paso, en ese sentido, un poco enfocándome ya en hacer proyección gerencial, tuve un tiempo ahorrando dinero, y con ese dinero me compré un ticket para la ciudad de Nueva York, me gané una beca en la ciudad de Nueva York, y ahí se empezaron a despertar, digamos, ya esa claridad que yo tenía de enfocarme en el plano de vivir de la música y del negocio de la música. ¿Y qué edad tenías en ese momento? 19, 20,
Sí, sí. Lo que te estoy contando lo puedo ver ahorita, en el momento que lo estaba viviendo era como ir descubriendo, ¿no? Yo recuerdo haber tenido momentos horas, minutos en mi vida donde me invadió el nervio de decir, y tú vas a vivir la música. Recuerdo que en algún momento viví eso. Estábamos hablando ayer de no solo de la importancia del sistema de orquestas para los músicos en Venezuela, y también para la cultura del espectador en Venezuela, que nos formamos viendo música, escuchando música, viendo músicos virtuosos muchas veces sin saber que eso era lo virtuoso, ¿no? Sino que era parte de la cotidianidad. Pero también yo imagino que eso pudo haber sido un ambiente como muy competitivo, como para tú decir, bueno, sí, yo me puedo ir por aquí, habiendo tantos otros chamos y tantos otros músicos que también eran igual de virtuosos en un país en el que quizá no había demasiadas opciones en ese momento para desarrollarse como músico. No sé cómo lo ves tú. Me parece súper interesante tu reflexión y puedo añadirle a eso que de la mano con la música o de la mano de un proyecto que tú tengas, hay como varios perfiles que se conjugan y que son determinantes en el momento en el que tú comienzas a ver resultados de tu hacer, de tu proyección. ¿Cuáles son? Bueno, la constancia es uno, la disciplina es otro, el enfoque, visualizar en qué te puedes ir moviendo tú, ¿no? Cuando tú me haces esa pregunta, Marci, yo inevitablemente recuerdo amigos que se rezagaron al final. Que no sé, muchos, algunos sé de ellos, otros no sé de ellos, y todos estaban repuntando y todos eran promesas en la música, y de pronto tú ves con los años como la gente va, digamos, saliéndose de este camino, ¿no? Y ves también, por supuesto, gente muy querida y muy respetada y admirada que sigue con el objetivo constante de ampliar sus posibilidades dentro del asunto musical y de su carrera artística. ¿Y cómo llega uno a coger un vibráfono como instrumento? O sea, eso me parece lo más loco de todo. Sí, es muy loco. Lo que pasa es que cuando yo estaba cuando me estaba formando en el sistema de orquestas juveniles, yo me inicié como percusionista porque siempre de chamito toqué de oído, y me gustaba y darle a las barandas. Siempre supe que era percusionista, pero cuando comencé a hacer práctica orquestal en el sistema de orquestas juveniles, yo, cuando estábamos tocando la obra de los compositores, a mí me llamaba mucho la atención cómo sonaban los vientos madera, cómo sonaban las cuerdas. Yo me quedaba hipnotizado con eso. Y yo dije, yo tengo que estudiar un instrumento que sea melódico. Entonces, eslabón perfecto en el universo del ritmo, que es la percusión, y el otro universo, que es la armonía y la melodía, el eslabón perfecto entre esos dos espacios, entre esos dos universos, son los instrumentos de teclado, que son como el piano. El piano es un instrumento de percusión también. Tú tocas la tecla del piano y en la parte interior del piano hay un martillo que golpea una cuerda y eso produce el sonido. Por lo tanto, el piano es un instrumento de percusión. Entonces, la marimba, el vibráfono, el xilófono, la xilomarimba son instrumentos de percusión, pero son melódicos y armónicos, ¿viste? Y entonces ahí yo dije, bueno, pero este es el espacio perfecto para mí, tocar un instrumento que es de percusión, que toco con baquetas como si fuera una batería, pero es melódico y armónico. Pero además con cuatro baquetas. Con 4 baquetas, que esa es una técnica que no tendrá 40 años esa técnica de tocar 4 baquetas. El vibráfono es un instrumento muy joven, ¿viste? El vibráfono no tiene 120 años aún, pero ha tenido un desarrollo en términos de técnica y ejecución, que hoy en día, bueno, los más grandes vibrafonistas del mundo es una cosa que uno se impresiona el nivel técnico que tienen y de virtuosismo cuando se ejecuta. Me estabas diciendo que estudias todos los días. Todos los días estudio, todos los días. Te dije ayer que estudias desde que tú naciste. Exacto. Estudias desde que tú naciste todos los días. Ahorita no, porque estoy aquí, estoy viajando y eso, pero en casa tengo esa disciplina, porque bueno, siempre estoy explorando, siempre estoy tratando de afianzar lo que ya sé, ¿sabes? Me llama mucho la atención que el vibráfono, a pesar de ser un instrumento tan diferente y poco conocido, digamos, gracias a lo que tú has hecho, se ha convertido en un instrumento de la cotidianidad de las fiestas caraqueñas. Sí. Entonces uno dice, voy a ver a Alfredo Naranjo, bueno, ya sabes que toca un vibráfono, aunque no se lo haya visto más nadie, ¿no? Entonces, no sé, también me parece importante ese tema de estar no solo en el eslabón melódico y tal de la orquesta que acabas de decir,
sino también lo has adaptado mucho a la salsa y a la música de calle, digamos. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo tú encuentras el equilibrio entre esos dos lenguajes? Son como bendiciones, ¿sabes? Vivir de tocar el vibráfono es pintoresco, pero es rarísimo. Claro. Sí, pero sí ha logrado un espacio que yo lo que creo con lo que yo he hecho, modestamente, es que yo he tenido mucha continuidad con esto, ¿sabes? Ujú. O sea, yo todos los días he trabajado con esto y hoy, después de un concierto anoche, esta mañana trabajé en las redes con lo que estoy haciendo. O sea, es un trabajo constante en términos de exposición y en términos de estar, digamos, con una agenda de presentaciones, ¿no? Ahora, fíjate, por ejemplo, yo toco timbal también. Ujú. Y a mí me pasa mucho que cuando yo voy a tocar el timbal la gente no me ve con buenos ojos. Ok, ¿por qué? Porque la gente quiere el vibráfono. Claro. Hay gente, por ejemplo, que me contrata y me dice, mira, te vamos a contratar, pero trae el vibráfono. Ok. Sí, y también pasa que la gente se la goza mucho cuando yo toco el timbal, pero una condición sin el cuando es que lleve el vibráfono. O sea, mucha gente no ve con buenos ojos, no, Alfredo va a tocar nada más timbal, no. La gente quiere que yo esté con el vibráfono. Uno de tu brazo, o tu tercer brazo te decía que era el vibráfono, pero yo creo que el cuarto es el guajeo. El guajeo, sí, el guajeo es una empresa ya estable, una empresa sólida. Hemos logrado, Marci, no solamente tener cohesión musical, sino que hemos hecho un trabajo en equipo empresarial, desde el punto de vista de colectivo, que digamos en la parte de las finanzas, en la parte, digamos, de producción, hemos tenido logros importantes y una estabilidad que hoy, pues, se puede ilustrar y se puede sentir en la confianza mutua que tenemos todos los compañeros. Yo prácticamente soy el gerente de todo, aunque quiero ampliar mis posibilidades, porque a veces también estar en la gerencia administrativa me cansa un poco, ¿no? De hecho, ahorita en Caracas están tocando sin mí y yo desde aquí estoy haciendo pagos y el cliente me llama a mí. Me cansa un poco eso ya a estas alturas, pero bueno, es lo que tenemos y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Claro, porque además el músico o el artista ha tenido que aprender a ser estratega, productor, gerente, claro. Y no necesariamente todos tienen esa habilidad. ¿Cómo se desarrolla eso? Hay quien la tiene y es muy admirable. Yo tengo amigos que, qué buenos gerentes son estos compañeros. Bueno, eso se desarrolla, Marci, ampliando tus posibilidades integrales, ¿entiendes? Como por ejemplo nosotros poder estar aquí en este podcast tuyo, conversando a un nivel en donde hay una elocuencia y hay un conocimiento que se fundamenta en lo que hemos vivido, en la preparación que tenemos. Entonces, eso que te estoy diciendo ahorita va mucho más allá de la música. La música es cuando estamos tocando en la tarima, pero cuando tú te bajas de la música, que tienes que hablar otro idioma, que tienes que hacer una inmigración, te pide los documentos, que tienes que llenar unos recados, eso es otra parte. Y de eso hay que hacerse para poder estar en este negocio y poder competir en este negocio. Pareciera que el artista tiene que pasar como por muchos roles para finalmente llegar al rol que verdaderamente le gusta, que es ser artista. Que tocar, sí, es cierto. Pero en el caso mío, a mí me enriquece y yo me siento muy contento, por ejemplo, de aprender, tener mucho conocimiento que gira en torno a la música, pero que también es paralelo a la música. Es conocimiento que tú lo ves en la gerencia de una panadería o lo ves en la gerencia de una empresa de comunicación. Son los mismos fundamentos, pero en el caso, por ejemplo, que compete, bueno, en el negocio de la música. ¿Qué has tenido que aprender para desarrollarte en la industria de la música? Bueno, yo por ejemplo no soy de tu generación de 2.0 y esto, pero me he tenido que meter en eso. Y hay gente, por ejemplo, que me dice, Alfredo, ¿quién te maneja la red a ti? Yo no me maneja la red nadie. Lo hago yo mismo y he tenido que aprender solo. Entiendo que hay gente que tiene mucho más conocimiento en esa área. Pero como yo lo he hecho hasta hoy, modestamente me ha funcionado. Y eso nos ha llevado a estar en escenarios internacionales, a ganarnos un nombre, digamos, en Venezuela, un espacio por el cual la gente siente respeto y consideración. Y todo, tengo un programa de radio, tengo que decirte, lo tengo 3 años con Shirley Barnay, haciendo radio con Shirley Barnay, que no es poca cosa. Lo sé, mi mamá te escucha sí, siempre. No es poca cosa, cuando estás con una comunicadora social de ese nivel, puedes correr un riesgo grande si no estás preparado, porque son comunicadores que tienen mucha virtud y mucha intuición, por eso están donde están,
en términos de indagar, tú sabes, esa técnica, tú sabes lo que te estoy hablando. No todos los comunicadores tienen esa virtud, ella la tiene, y si tú no estás preparado y en vivo lanza unas preguntas a ella que ella hace así, ¡pah! Como que no quiere la cosa. Ay, y si tú no estás preparado, pueden estar en problemas. No me ha pasado nunca, hasta ahora ha sido un programa súper fluido. Tenemos ya 3 años haciendo radio juntos, y es una de las sesiones que más gustan. Es una de las secciones que más disfruta la gente escribe, y me siento súper contento. Bueno, eso que te estoy diciendo tiene que ver también con esa parte integral. Claro, porque tú además hacías radio en Venezuela, la radio en Ateneo, ¿no? Sí, así. Yo venía haciendo cosas ya en radio, ya tenía tiempo que no hacía nada de eso, y de pronto me llamó la producción de Chile Banaye para ver si quería, y me sorprende que ya 3 años. Ya. ¿Qué otros roles, además de la locución, la música, me hablas de habilidades también de administración, digamos? Sí. ¿Qué otras cosas has desarrollado en tu carrera como artista? Sí, bueno, es un todo. O sea, por ejemplo, si me permites una mini anécdota del quehacer cotidiano. Ayer, en el primer concierto que tuvimos aquí, que tú fuiste, que fue un concierto importante en el Club de Jazz, aquí en la ciudad. Bueno, yo estaba recién llegando de viaje, y yo tenía como el dilema de, bueno, voy al hotel, me cambio de ropa, o no voy, toco así directo, no importa, sí importa, estamos en Colombia, entre amigos, eso no importa. Y de repente el representante que me trajo me dijo, Alfredo, yo creo que debes cambiarte de ropa. Y yo hice así. Claro que sí. Está muy bien. No importa que lleguemos 5 minutos después, no importa, pum, y fui al hotel y me vestí debidamente. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo. Claro, sí. Es como un todo integral ahí. Es un todo integral, es literalmente un todo integral que no se para nunca de trabajar, siempre está... En los libros y digamos, en las reflexiones de A qué suena Caracas, muchas veces sale la salsa, sale el guajeo, o sea, y lo vemos desde esa perspectiva, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees que ha sido tu aporte al sonido en la ciudad? Sí, bueno, de nuevo la continuidad, ¿no? Y de la mano de la continuidad, guajeo tiene un sonido que tiene que ver con el vibráfono en particular, y no sé, con una manera que yo tengo de escribir la música que se identifica. Hay gente que dice, no, eso es Alfredo, o la manera que tengo de frasear en el vibráfono, no, eso es el que está tocando ya Alfredo. La gente reconoce el discurso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, uno también ha tenido como que aciertos uno ha tenido aciertos con el público, en presentarle al público una música y un discurso que la gente ha recibido con mucho cariño. No solamente en Caracas, también en Colombia ha pasado, y en Perú, los países cercanos. Entonces, yo creo que es un todo que va pasando, ¿no? Es como un todo que se va construyendo hasta uno lograr un espacio. ¿Qué tan importante es hacer música para que la gente baile? Es súper importante. Yo creo que también, dentro de todo lo que estamos haciendo, tener la conciencia como trabajador de la música, de esto que te voy a decir, que a veces yo siento que hay mucha gente rezagada, pero yo lo recibo con absoluta dignidad y le doy la bienvenida, y me encanta hacerlo además. ¿Sabes qué? Prestar un servicio. Cuando tú prestas un servicio, ¿entiendes? Tú no estás poniendo las canciones que te gustan a ti, ni estás tocando las canciones que te gustan a ti. Tú estás prestando un servicio. La persona que te está contratando quiere tal cosa, uno le da eso que la persona quiere. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos una agenda de matrimonios que no para en el año, por ejemplo en Caracas, en Venezuela. Y es por ello, ¿entiendes? Porque nosotros, esa es como otra faceta de guajeo. Nosotros vamos a esos compromisos a prestar un servicio. Por ejemplo, anoche, en el evento que estábamos, los muchachos que estábamos, para que la gente un poco se entere, había una revisión de la música de Eddie Palmieri. Y después había un grupo en el que yo toqué con unos jóvenes de acá. Entonces ellos estaban planificando su repertorio en una realidad absolutamente paralela de esa revisión musical que tenían de Palmieri. Entonces yo, con mucho respeto, le dije, muchachos, pero si vamos a celebrar a Palmieri, toquemos tal tema, ok, vamos a hacerlo. Y fue una noche fabulosa, ¿entiendes? Porque estábamos en la misma temática. ¿Cómo ese sonido del que estás hablando, que además tiene un bagaje académico, pero que lo mezclas con la salsa y tal? ¿Cómo eso puede llegar a calar en la gente de a pie que no tiene ni idea ni lo que es un vibráfono, ni lo que es un sonido específico, o el aporte de un gran maestro, como estás diciendo? Bueno, hay una cosa que yo llevo con mucha dignidad
dentro de mi existencia. Ujú. Y es que yo me siento muy orgulloso de donde yo soy. Y yo vengo de una zona popular de Caracas, que se llama Coche, que es una zona popular de Caracas, donde yo me crié, donde es mi idiosincrasia, es el barrio, son los códigos del barrio, con el plus de que yo quise un poco nutrirme dentro de mi educación y mi formación. Pero si me permiten, Marci, ese malandreo yo lo llevo conmigo todo el tiempo. Entonces la gente dice, bueno, pero Alfredo está en un target muy alto en un matrimonio y agarra por la cintura a la novia y la pone a que mueva la cintura y los hombros. Bueno, entonces yo uso esos elementos del barrio, que son elementos naturales, que son elementos de esa parte extrovertida que tenemos nosotros, de nuestros códigos de un barrio, pero la elevo a ese estatus, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí está yo creo que ahí está subliminalmente la llave que me permite conectar con los sectores sociales. Hay ahorita como un repunte de volver a las raíces, no sé si es por la migración, pero digamos, la gente que vuelve a Venezuela como que quiere conocer esos lugares que antes no conocía, ir para los sitios que a los que no se atrevía antes, etcétera. ¿Cómo crees tú que tu música tiene que ver con ese sonido identitario, primero de la migración? Porque si vienes a ciudades como Medellín, donde estamos hoy, es porque también hay gente de Venezuela que quiere ir a verte. Claro. Sí, o sea, como si crees que tu sonido tiene algo que ver con esa identidad que hemos ido elaborando en los últimos años. Sí. Bueno, todo lo que nosotros hemos hecho en estas 3 décadas y media está, digamos, con esa pincelada de querer reinventarnos, ¿no? Hemos hecho música para cine. Últimamente participé de imagen y también haciendo la música y como imagen de la película El pez que fuma, la reedición del pez que fuma de Luis Fernández y Mimi Lazo. Entonces es reinventarse todo el tiempo, ¿no? En el campo de la música, digamos, bailable, de la música salsa, grabando con Guaco, grabamos una cosa donde los guacos están invitados, grabamos otra con Hana Kobayashi de la salsa caliente del Japón. Entonces yo lo que creo es que siempre uno está presente, presentando lo que estamos haciendo musicalmente o los proyectos que estamos haciendo, siempre uno está presente. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente cuando aterriza en Venezuela diga, bueno, entre las cosas que voy a hacer, me voy a comer una arepa, ¿verdad? Voy a ir al Ávila, voy a saludar a todos mis amigos que tengo años sin verlos y vamos a ir a ver al Naranjo en el Guaje donde esté tocando, ¿dónde estará tocando para irlo a ver? Eso me pasa mucho porque hay gente que llama de pronto, mira, que es Sutano. Uy, yo, Sutano. Ah, ¿cómo estás? Wow, gusto saludarte. Oye, que tengo 6 años sin ir a Venezuela y hoy el viernes, ¿dónde vas a tocar? Eso me pasa mucho. O sea Creo que contigo me pasó alguna vez. Sí. Claro, que siento que Caracas se vuelve reencuentro cuando uno se encuentra con los planes que había y que siguen existiendo, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo ves el hacer música hoy en Venezuela? ¿Cómo ves hacer música? Sí. Uy, sí, es un tema interesante, es un tema que nosotros seguimos en la línea de hacer música de calidad, de hacer música que tenga contenido y de presentar a la gente un discurso que enriquezca a la audiencia, ¿entiendes? Espiritualmente, intelectualmente, integralmente. Eso es lo que nosotros siempre todos los días estamos haciendo y ese es el nivel ese es el techo en el que nos queremos mover, ¿no? En Venezuela hay muchos proyectos que son proyectos maravillosos, que son proyectos también de trascendencia, como La Dimensión Latina, Guaco, Oscar de León. Y hay músicos extraordinariamente fabulosos y talentosísimos del sistema orquesta juveniles que están en los terrenos del campo de la música venezolana o las big band de jazz, la salsa, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades y la gente está trabajando, el venezolano es talentosísimo y colectivamente tenemos ese espíritu de querer estar feliz ante todo, ¿entiendes? Esa cosa que tenemos de esa manera como somos de tener felicidad y de tener contentura diariamente, y yo creo que eso influye muchísimo, pues, positivamente para salir a la vida, a echar para adelante. Hay una corriente ahorita súper interesante que no sé si te ha dado chance de explorar,
que es como toda la música venezolana que está naciendo fuera de Venezuela. Sí. Tú has tenido la oportunidad de colaborar con un montón de gente, todos esos duros que has dicho han colaborado contigo en la música, pero no sé si el tema de la migración, de estar lejos, ha cambiado en algo el sonido, los temas, la música que se hacía antes versus la de ahora. ¿Qué opinas tú? Yo creo que también podemos ser víctimas del esnovismo, ¿sabes? Ah. Y de la vanidad y de la superficialidad. Yo creo que eso también es peligroso. Okay. Que de repente se ponga de moda así la salsa. Entonces, todo el mundo, yo no lo critico y a mí te voy a decir que me conviene. Claro. Es conveniente para mí, yo no me meto en eso, yo lo que es que lo veo y digo, bueno, esto que está pasando aquí muy seguramente será una moda de unos meses. Y esto que está pasando aquí está muy bien fundamentado y esto que está pasando aquí va a traer resultados sólidos y trascendentes. Nos movemos en esos terrenos. Venezuela es un país donde el regionalismo es muy liviano, es muy etéreo. Criticamos a los argentinos porque los argentinos son demasiado regionalistas y hay que ser como los argentinos. Criticamos a los maracuchos porque los maracuchos son regionalistas, hay que ser como los maracuchos. Es al revés la vaina. Claro. Entonces, en eso somos muy etéreos, compramos a ciega mucho lo foráneo y eso a la larga nos perjudica, ¿entiendes? A la larga nos perjudica. No, nombraste algo con una pincelada, pero me gustaría profundizar. ¿Qué opinas de todo ese boom urbano de la salsa que hay ahorita? Sí, bueno, hay mucho de vanidad en eso, ¿no? O sea, porque ahorita, digamos que en Caracas hay proyectos que inclusive son muy positivos en términos de turismo, en términos se entran en otros terrenos. Hay unos proyectos, por ejemplo, que montan a una gente en un autobús, la gente paga su reserva y lo llevan a unos bares de Caracas y tal. Entonces la gente que nunca ha ido a las zonas rurales va y conoce los bares. Rurales. Y termina en una rumba de salsa. Y eso ha terminado siendo una cosa que la gente paga el ticket y son tickets caros y eso. Y ha sido, bueno, una vía media para que mucha gente trabaje y tenga posibilidades laborales. Y está muy bien. Pero de nuevo, tenemos esa tendencia a que la superficialidad, a que lo banal esté presente, tenga mucha presencia en nuestra cotidianidad. Y ahí, en ese sentido, cuando vamos a competir, estamos en desventaja. ¿Competir con qué? Con otros países donde el regionalismo sí se da. Ah, ok. ¿Comprendes lo que te quise decir? Sí, yo lo estaba pensando más como, por ejemplo, este fenómeno Bad Bunny con el Gran Combo, Sí. J Balvin sacó una canción con Gilberto Santa Rosa, Raúl Alejandro está también sacando cosas de salsa. O sea, ¿cómo ves eso? Porque, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, yo creo que no hubiese tenido la oportunidad de llegar a un show como el de Jimmy Fallon si un reggaetonero no lo hubiese puesto ahí. Entonces, no sé, creo que también quería analizar contigo como ese fenómeno urbano global. A mí te digo, o sea, yo ayer estaba diciendo en una ponencia que tuve en la tarde, ese nuevo disco de Bad Bunny, ahí hay un bolero que se llama Turista. Increíble. ¿Tú has escuchado Turista? Claro. Uy. Quiero ir a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Cuando yo escuché el bolero, yo lo transcribí, y yo a veces lo canto con el cantante del grupo. Okay. Tremenda composición de Bad Bunny. Ahora te voy a decir otra cosa. Un bolero en Nueva York. Eso sí, ese fenómeno, como lo que hizo Armando Manzanero otrora con Luis Miguel, eso no es de gratis, ni es una cosa que se le ocurrió porque ellos son creativos. Es una cosa que está pensada, es una cosa que está estructurada y los resultados de eso, bueno, son resultados en donde se enaltece la cultura boricua, se enaltece la cultura X, o ahorita que estamos en Medellín, no es de gratis que, por ejemplo, Shakira ha sido la figura principal de un mundial de fútbol, ¿me entiendes? Y eso trae, el plus que trae para el país es enorme, ¿entiendes? Se conoce en el planeta a través de un artista. Ahora, eso, para que un poco la gente después
poco se haga de lo que estamos opinando. Eso no es de gratis, ni es que se le ocurrió a la gente de un día para otro. Es una cosa trabajada, estructurada, y dentro del negocio de la música, la estructuración y el trabajo tienen que estar presentes para poder lograr los espacios. Acabas de dar con un punto clave que es la estrategia. Absolutamente. O sea, a Luis Miguel, Tu terreno. Luis Miguel cantó la canción de Armando Manzanero porque la disquera se lo impuso. Así es. Y así, etcétera, millones de ejemplos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que a ti te ha permitido estar en el tiempo, mantenerte en el tiempo en Caracas, en Venezuela, Sí. habiendo tantos cambios violentos en los últimos años? Bueno, el primer fundamento es que nosotros estamos haciendo un trabajo muy bien estructurado, ¿no? Yo he sentido etapas donde quizás digo, bueno, ¿será que con la salsa la cosa se va a pagar? Pero es imposible porque eso forma parte de nuestra idiosincrasia, eso no va a suceder nunca. Y lo otro es reinventarse, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, Guajeo ha hecho cosas de salsa dura, ¿entiendes? Pero entender y recibir del público que yo hice un tema compuesto celebrando el amor de la pareja, celebrando el amor de la mujer, y que ese tema lo haya interpretado Gustavo Aguado y los cantantes de Guaco, me ponía a mí en un contexto totalmente nuevo, ¿entiendes? Fíjate, por ejemplo, mira esto que te voy a decir, fíjate, del disco número 50 de Guaco, en los últimos meses hubo una medición de los 4 temas de ese disco que más han sido escuchados mundialmente, que son unos números altísimos, millones de personas. Bueno, y el 4º tema es el tema mío, que no está en ese disco, claro. Pero fíjate el fenómeno, ¿no? Se movió el catálogo. Un fenómeno. Entonces, ahí está el trabajo, el profundo, ahí está el trabajo de base. ¿Qué beneficio te ha traído esas colaboraciones con artistas que están Sí. posicionados? Bueno, es un prestigio, sin duda alguna. ¿Es más reconocimiento o tiene que ver? O sea, ¿tú grabas esos featuring porque eres pana de ellos y ya, o porque hay una estrategia detrás? Se dan las oportunidades y yo le saco todo el jugo que yo pueda sacarle desde el punto de vista del marketing. ¿Qué beneficio te ha traído? Prestigio básicamente y agenda mucha posibilidad de toque, ¿entiendes? Cuando los Guacos grabaron conmigo fue porque Gustavo quiso, porque bueno, nos conocemos de hace años, ¿entiendes? Y eso últimamente ha hecho que yo entre, teniendo ya yo una edad, digamos, no soy un viejo, pero no soy un chamo tampoco de la edad de los cantantes de Guaco, y eso me ha permitido entrar en un espacio del target juvenil que no era el que no es mi terreno natural, no es mi mercado natural. Y eso te está pasando, porque nosotros estamos aquí grabando ahorita y hay gente que lo escucha por primera vez y dice, wow, yo no había escuchado eso, ¿entiendes? Y entonces ahí va rodando eso y se va ampliando. Sí, por ejemplo, en Caracas hay una cosa muy interesante que es que el público ha madurado, o sea, los jóvenes, ya no hay tantos jóvenes en Venezuela y los artistas se han tenido que dedicar a un público más adulto, o muy joven o muy adulto. Pero uno a veces ve que pasan cosas en Venezuela que cree que es porque hay crisis y vainas, y resulta que es que son evoluciones naturales de los artistas. Por ejemplo, te hablaba que la semana pasada había Juanes y a Juan Luis Guerra acá en Medellín, y son artistas que, bueno, han ido creciendo y madurando y su público crece con ellos. Entonces, no podemos pretender que un Juanes de la camisa negra que cantaba cuando tenía 20 años siga cantando, le siga apuntando a ese público. Exacto. Entonces, no sé si en tu caso el público sigue siendo el mismo, variado, ¿cómo lo ves? No, ha variado, varía, sí. Sí, yo he podido verlo en 2 generaciones y media, Okay. Pero sí varía. Y lo otro que funciona mucho es que yo siempre he estado dispuesto a hacer lo que tú mencionaste, que son colaboraciones. Entonces, cuando te ven, por ejemplo, con Los Mesoneros, o cuando te ven con Desorden Público, o cuando te ven con cualquiera de estos compañeros, que es la melodía perfecta, entonces entras en otro terreno que no es el de tu target, está trabajando para un público que es mucho más joven que el tuyo. ¿Cómo te ha ido grabando con esa gente urbana? Yo me lo disfruto mucho cuando me han llamado, me lo disfruto y lo hago con todo el cariño del mundo porque me gusta, además me gusta la música que hace, wow, qué bien esa composición, mira la letra, y me meto en el terreno de ellos y me lo disfruto mucho. ¿Tienes un show así que recuerdas que haya sido como demasiado importante para ti, como que pasó algo? Sí. Emblemático. Mucho. Hay muchas anécdotas. Una vez estábamos tocando, hay muchas anécdotas. Una vez estábamos tocando en Europa, en Francia, y entonces el público estaba abajo. El público estaba como a la altura de nuestros pies.
Ahí estaba el público. Y entonces estábamos metiendo tremenda rumba y entonces venía un muchacho vendiendo cosas, chowing y cosas. Y habían dos pantallas gigantes atrás. Y entonces cuando él me pasó por un lado, yo le quité un paquetico de algo, de tostoncito. Y cuando él se alejó, yo tiré el tostón así y volvió a caer, volvió a caer en la bandeja. El público fue como que si yo metí un gol. Esto fue graciosísimo. Pero hay muchas que son muy gratas, hay otras que no son tan gratas, pero siempre algún día nos meteremos en el proyecto del libro, así como tú. Claro, Sí. ahí, que por cierto compartimos muchas anécdotas nosotros, pero una de ellas que me acompañaste en la presentación Claro, del libro. de tu libro. ¡Wow, qué honor! No, Fue increíble. Me acuerdo que me llamaste y yo, vamos. La pasamos demasiado bien, gracias. Sí. Es un momento muy importante para mí. Te iba a preguntar si en algún momento has dicho, hasta aquí llegué, no hago más música, me No, dedico a otra cosa. no, yo soy músico. Yo puedo hacer otra cosa, a mí me gusta cocinar Ah. y la semana pasada hice plomería en la casa un poquito y eso. Yo puedo hacer otra cosa, pero yo soy músico, yo soy músico natural, yo estoy comprometido con esto de manera natural. Que se necesita para comprometerse así con un proyecto de vida. Yo creo que es vocación, es un asunto de vocación, es entender la vida a través de lo que hago. No podría entenderla a través de otra vía. La he entendido a través de lo que hago, me he sensibilizado a través de lo que hago, veo la política, la filosofía, la existencia, la salud a través de lo que hago, el amor a través de lo que hago. A través de lo que hago me conecto con todo lo que me conecto y ponerme en otro ángulo no creo que lo pueda lograr, o sea, no sé cómo veo las cosas de donde las veo, pues, ¿entiendes? Y además que es una vía maravillosa también de escape, tener una situación difícil y componer un tema, o sea, es una bendición del cielo. Cuando trabajaba en Pro Da Vinci, que escribía las crónicas de los conciertos, Willie McKay siempre decía que había que tener un lugar de enunciación, que era ese lugar desde donde veías el mundo. Claro. Y no todo el mundo lo tiene tan claro. Bueno, yo soy una persona que no tengo pereza para pensar. A mí me gusta entrarle al pensamiento y ver de qué se tratan las cosas, sobre todo en mi existencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hago para seguir? Entonces yo no tengo temor y no tengo tampoco flojera para que en las horas en donde la reflexión profunda me aborda, yo entrompo eso también, de bueno, de qué se trata, en dónde estoy, qué es lo que pasa aquí conmigo. No tengo miedo para enfrentarme a eso conmigo. Por ejemplo. Pareciera que esa es una condición del artista, ¿no? Ir cada vez más profundo. Sí. Hay quien en líneas generales, digamos, trata de escaparle a eso, pero eso no lo puedes lograr nunca. La realidad de la vida siempre te va a enfrentar. ¿Cómo tener esa conversación? O también siento que va muy ligado a cómo activar la creatividad. Sí. Bueno, en el caso mío en particular, yo siempre estoy en algo. Sí, siempre, constantemente, siempre tengo una inquietud, siempre constante, puede ser desde el punto de vista de la composición o también puede ser desde el punto de vista de la gerencia. O sea, a veces se me ocurren unos proyectos y digo, wow, y si hacemos esto, y si, por ejemplo, llamamos a Marcy y mientras ella dice el texto del libro, nosotros todo el tiempo estoy como en una idea de proyectar algo, todo el tiempo estoy en eso. ¿Cómo hacer para que eso no se acabe? Bueno, porque es mi personalidad, es vocación, es una necesidad que tengo constante, es mi personalidad, ¿entiendes? Forma parte de mi personalidad y eso es lo que me mueve. Yo toco un concierto, toco una noche que pueda terminar muy tarde tocando y a las 7:30 me despierto y comienzo a redactar lo que voy a hacer para ese día en términos de los medios y llamo a los músicos para tal y en la noche ya tengo que ir a tocar, o sea, yo a veces digo, de repente esto puede mermar mi salud porque es muy fuerte, pero es mi condición. Y además yo me cuido mucho, hace ratico vengo de hacer ejercicio, yo no consumo nada de alcohol ni nada de esas cosas, yo me cuido mucho mi salud y me siento bien. ¿Qué le dirías a un chamo que está empezando y tú le dices, no, es que esta es mi personalidad, ¿sabes? Cuando está buscando consejos, que generalmente le dices. No, yo con todo el cariño del mundo siempre trato de aportar y de impactar positivamente. Eso es lo que yo creo que... Y los valores esenciales para que en la vida en general tengamos un récord de bienestar alto. O
¿sabes? Hay unos valores en los que uno se mueve para uno lograr ese récord de bienestar. Si tú te sales de esos valores, están los riesgos, están las tentaciones, están los inventos, están las cosas peligrosas. Pero si tú con coherencia te mantienes en un terreno donde la lógica, donde la ética, donde la conciencia de tu familia está presente, entonces vamos a tener un récord de bienestar amplio. Si tú te pones a inventar cosas que no hay que inventar, la vida se tuerce y empiezan las dificultades. Ya la vida es un enredo. Si te pones a inventar cosas que no hay que inventar, se puede enredar más. ¿Entiendes? Marianita Gómez me entrevistó el otro día y me decía, es que tu podcast no es un podcast de artista, es un podcast sobre los valores del artista. Exactamente. Porque uno siempre termina llegando a este tema. Te aterrizas ahí, claro que sí, ¿entiendes? Sí, estoy de acuerdo con ella. ¿Qué cosas te falta por hacer? Bueno, siempre quiero hacer muchas cosas. Yo básicamente quiero siempre sentir bienestar y hacer las cosas con disciplina. Tengo sueños, obviamente. Me gustaría grabar con un montón de artistas que admiro muchísimo. Me encantaría recibir una llamada y que me diga, mira, te queremos convocar para una gira. Wow, o sea, hay mucha gente que respeto y admiro mucho en el mundo musical mundial. Y esos son sueños que están ahí siempre presentes y uno todo el tiempo está trabajando para que si en esas oportunidades llegan, uno tener la capacidad de cubrirla. Por ejemplo, un par de artistas así que... Uy, bueno, yo siempre, todos los días uno piensa en Claro. en sus héroes, ¿no? Y yo tengo muchos héroes. ¿Cuáles son mis héroes? Bueno, Sting es un héroe, Peter Gabriel es otro héroe, del mundo de la salsa Rubén Blades es otro héroe, Tito Puente que ya falleció, o sea, Chick Corea ya falleció, pero son como las personas en las que uno se despierta y piensa en ellos así, y uno quiere, digamos, seguir el camino que ellos han pautado. Alfredo, por último, ¿qué significa bailar al son que nos toquen para ti? Bailar al son que nos toquen. Oye, bailar al son que nos toquen tiene muchas connotaciones. Yo creo que es una manera muy inteligente, si pones en la mesa la existencia, creo que es una manera muy inteligente de pasarla mejor Okay. en el tiempo y en el espacio de la vida, ¿entiendes? Tratar de ser proactivo, tratar de ser elocuente, tratar de que todas las cosas fluyan, porque bueno, la vida tiene ya dificultades que son inevitables, pues el dolor, los sentimientos, la ausencia, las enfermedades, etcétera. Pero si uno ante todo eso tiene una actitud proactiva, pues las cosas van a fluir siempre mejor. Eso que te estoy diciendo, cuando tú pones eso en tu terreno laboral, en este caso la música, es un paseo, ¿entiendes? Por ejemplo, si me permites hacer una gira con unos compañeros que sean todos unos tipos súper fluidos, súper educados. Uy, cuando tú te vas del avión, que regresas de la gira, tú dices, no puede ser que hayan sido 9 días perfectos, donde no pasó nada malo. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo está en la misma conciencia, está en la misma energía, y toda esa energía se encamina, ¿entiendes? Entonces, y pueden pasar cosas. Nosotros tocamos un festival hace poco donde a mitad de nuestro concierto, un festival donde cerró Sting, el Festival de Jazz de Santa Lucía, Okay. en la misma tarima, en la tarima grande. Y en pleno concierto que estábamos tocando así, se cayó el sonido. Sí, nosotros en la tarima sí tocando sin sonido y de repente volvió a venir a los minutos el sonido. Wow. Entonces pasan cosas, pero uno tiene que salir adelante. Y hablaste de una cosa súper importante que es como que todos están en la misma situación. Sí, exacto. Que no sé, que tanto crees en la energía y en esas cosas. Bueno, yo soy un estudioso de esa área también, si quieres hacemos otro podcast. Yo estudio, Marci, que no te he dicho nunca, pero yo soy un estudiante, yo soy un modesto estudiante, pero muy disciplinado de budismo de hace muchos años. Entonces esa es una disciplina que a mí, para mi vida, ha sido muy reconfortante y me ha sido sumamente productivo entrar en esos terrenos y entender un poco más modestamente de qué se trata esto que se llama la existencia. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es todo lo que hemos hablado, por lo menos la de nosotros, ¿no? Mantener los valores, tener disciplina, entender que hay que fluir ante las cosas, tener una energía de luz todo el tiempo, una energía de luz circundante que haga que los que están alrededor tuyo también fluyan. Y con los años, cuando tú afianzas ese conocimiento a través de, digamos, el orden técnico, pues entender las ideas, pero también el terreno místico, bueno, comienzas a ver que la vida fluye y es maravillosa. Fíjate, yo por ejemplo vine aquí a Colombia ahorita y yo no sabía que en esta visita mi hijo estaba
participando en un foro internacional también de fotografía aquí en la misma ciudad. Y nos vimos y fue, imagínate, para la familia, o sea, el papá en un evento internacional y el hijo. Entonces, eso que yo te estoy diciendo, que no tiene que ver nada ni con vanidad, ni con ninguna de esas tonterías, es el resultado de una conciencia, de una actitud paterna responsable, de una respuesta que ha tenido ese hijo afortunadísimamente de bien. Entonces, es lo que te estoy diciendo, comienza el bienestar así a estar dentro de la existencia de uno. Pareciera eso difícil a veces con condiciones tan adversas como las que vivimos en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, es un reto, es un gran reto y hay que cuidarse y hay que elevar la condición para poder salir adelante ante todas esas dificultades. Por eso vive la vida bailando el son que nos toca. Así vivo, ¿entiendes? Y si tú me dices, Alfredo, Cuye, viniste para acá, pero no vamos a poder hacer la entrevista, yo te hubiera dicho seguramente, Marci, tranquila, no te preocupes que yo agarro un taxi y aprovecho el tiempo para otra cosa, pero no te voy a decir nunca, Marci, vamos a hacer esto, ay, pelear, porque no me voy a meter en ese terreno, lo evito, ¿tú me entiendes? Claro, Sí, gracias, sí. Alfredo. Te quiero. Yo a ti. Chévere, qué bueno verte, Bueno, qué bueno aquí. verte. No. Bueno, y esto es una ilustración de esa energía, o sea, me encantó verte cuando llegaste a mi concierto anteayer, wow, Marci. Claro. Qué chévere que estés con nosotros aquí en el concierto. Los caraqueños que le gustó Medellín. Claro, después de haber vacilado tanto en Caracas. Bueno, seguiremos vacilando en Claro. Caracas. No te preocupes. Un abrazote.